El sábado es el día más hermoso de la semana y me siento muy feliz de estar aquí. Hoy quiero hablarles de la vida cristiana. Es quizás un curso fundamental de qué es la vida cristiana. Sin duda algunos de ustedes ya conocen todo esto, pero vamos a repasar algunas cosas y espero que al repasar estas cosas alguna nueva lección entendamos, aprendamos, que nos ayude en nuestro camino al cielo. La primera pregunta que yo quisiera hacerles en esta mañana es la siguiente: ¿cómo deberíamos nosotros definir la vida cristiana si tuviéramos que definirla en una sola frase, en una sola oración? ¿Qué significa ser cristiano? Santidad, muy bien. Felicidad, ok, muy bien. Van pasando perfectamente el examen. Vivir las enseñanzas que nos dio Cristo, excelente, muy bien. Soy hija de Dios, eso me gusta mucho, voy a hablar de eso hoy. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Excelente, soy hijo de Dios. Todas estas son preguntas, son respuestas correctas. Respuestas correctas. Miren, hay quienes han pensado que la vida cristiana, la esencia de la vida cristiana, se reduce al hecho de que somos perdonados por Dios. En algunos de los carros en Estados Unidos ustedes van a encontrar una calcomanía en la defensa, un bumper sticker, una calcomanía en la defensa que dice que los cristianos, miren cómo dice esta calcomanía: los cristianos no son perfectos, son solo perdonados. Y bueno, esta calcomanía dice algo que es cierto, que los cristianos no son perfectos, eso es cierto. Y también dice que los cristianos son perdonados. Pero yo creo que hay algo más para la vida cristiana que solamente ser ¿qué? Perdonados. ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús en nuestro favor cuando Él está intercediendo por nosotros en el reino de los cielos? Leímos un pasaje, Hebreos 7:25, donde dice que Cristo está en la presencia del Padre para interceder siempre que por nosotros. Tenemos un intercesor siempre. Pero nosotros a veces pensamos que lo único que Cristo Jesús hace en el santuario celestial tiene que ver con el perdón de pecados. Alguien cometió un pecado, Jesús levanta sus manos y dice: Señor, mira, él está pidiendo perdón, perdónalo, y el Padre lo perdona, y otro por allá perdona, y Jesús va y lo perdona por medio del sacrificio de su sangre, y eso es parte de la verdad, pero creo que es solamente una parte de lo que Jesús hace en el santuario celestial. A veces pensamos que Jesús es como un basurero súper eficiente y maravilloso que se encarga de nuestra basura moral. Ustedes saben, los gobiernos saben que para que una sociedad pueda sobrevivir, tiene que cuidar de cómo manejar el problema de la basura. Todos sabemos que si la basura se acumula en las calles, ¿qué es lo que va a pasar? Enfermedad, ¿no es cierto? Hay enfermedad. Así que los gobiernos tienen un sistema muy eficiente, bueno, por lo menos idealmente debería ser así, de manejar ¿qué? La basura. Ellos tienen un sistema para recolectar, transportar, procesar, reciclar y en algunos casos enterrar ¿qué? La basura. Pero es el ministerio de Cristo Jesús únicamente un sistema universal maravilloso para recolectar y perdonar y procesar y enterrar nuestra basura moral. ¿Es todo lo que Jesús hace en el cielo? No, hay mucho más que eso. Sí, Jesús nos perdona, pero Jesús quiere darnos algo diferente, y eso podemos encontrarlo en Juan capítulo 10 versículo 10, un pasaje que sin duda reconocerán o podrán repetir de memoria. Dice allí
Jesús haciendo una diferencia entre él y otros. Jesús dice algo muy interesante allí. El ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar. ¿Para qué más? Y para matar y para destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan ¿en qué? La calidad de nuestra vida cristiana no se resume a la cantidad de pecados que Dios nos ha perdonado, sino al tipo de vida que vivimos. Dios quiere que tengamos una vida abundante. Por eso Dios está interesado no solamente en la vida que tendremos cuando Jesús venga por segunda vez, sino en la vida que estamos teniendo ¿cuándo? Hoy. Y por eso Dios nos ha dado principios que tienen que ver con nuestra salud, tiene que ver con la salud de nuestra familia, tiene que ver con nuestra salud mental también, tiene que ver con la forma en que hemos de vivir, porque Jesús quiere que tengamos una vida ¿en qué? En abundancia. En otras palabras, un cristiano debe ser diferente a otros, no en lo que él ha sido perdonado, esto es una diferencia, sino en la forma en que él vive. Ahora me pasó algo muy interesante este martes. Este martes yo venía viajando de Chicago a Dallas, regresando de una reunión, y pues todos uno viaja en el avión y están las azafatas que mantienen el orden, son muy importantes, y las azafatas, parte de su trabajo es que deben ser ¿qué? Amables. Así que las azafatas son amables en general y muy firmes, porque si no hay inseguridad. Pero yo me di cuenta algo que no había notado yo en ninguna otra azafata. Había una azafata que era especialmente amable. Pero no se los puedo explicar, porque era la forma en que ella hablaba, la forma en que ella trataba. Era firme, porque tienen que ser ¿qué? Firmes. Pero había algo, y a mí me llamó mucho la atención. Esta azafata era diferente. Bueno, pues hasta ahí quedó. Estaba leyendo un libro, y entonces finalmente la azafata llegó y me dice: ¿qué estás leyendo? Y ya le mostré el libro que estaba leyendo. Me dijo, ¿eres cristiano? Me dijo, sí, soy cristiano. Y luego me dice, ¿qué haces? Bueno, le dije, soy maestro de una escuela de teología. Y ella me dijo, yo también soy cristiana, me dijo. Y yo me sentí tan bien. Hay una diferencia en la forma en que ella vive. Jesús le ha dado vida. Y esa es vida en serio, vida diferente, otro tipo de vida. Y eso se debe de ver en quienes, en los cristianos. Ahora quiero ir un poquito al Antiguo Testamento y explicar cómo es que Dios trabaja con nosotros en cuanto a esto, porque nosotros llegamos a ser parte del pueblo de Dios a través de un pacto. Lo que hoy presenciamos hoy aquí en el bautismo, ese es un pacto. Pero ¿qué es un pacto? Bueno, resulta que la Biblia le llama esto un pacto porque en la antigüedad los pactos eran muy importantes. La sociedad en la antigüedad funcionaba en base a clanes. ¿Ustedes han ido alguna vez a pueblos antiguos? Hay clanes muy fuertes. En un pueblo antiguo las familias son grandes, hay un montón de primos, tíos, y tú caminas por el pueblo y hola tía, hola tío, y muchas familias son grandes. Y donde no hay gobiernos fuertes, los clanes son muy importantes. Ustedes pueden ir a lugares como Afganistán, otros lugares, los clanes son muy importantes, las tribus son muy importantes. ¿Qué pasa con los clanes? Bueno, si tú perteneces a un clan, tú tienes ciertos privilegios y ciertas responsabilidades. Como parte del clan, tú tienes derecho a protección. Si alguien te hace a ti algo, ¿con quién se mete en problemas? Con el clan. Y por eso muchas veces se crean
peleas y discusiones y conflictos entre ¿qué? Entre clanes. ¿Y por qué empezó la pelea entre este clan y el otro? Pues quién sabe, pero generaciones atrás alguien le hizo algo al otro y de ahí ha venido la guerra entre ¿qué? Entre clanes. En la antigüedad los clanes eran muy importantes. De hecho, los países funcionaban como grandes clanes. Uno de los títulos del emperador romano, César, era el pater familias del imperio. Él era el padre de familia del imperio. ¿El imperio era un qué? Un clan. Ahora, ¿qué es un pacto? Bueno, un pacto era un acuerdo a través del cual se extendían los beneficios y responsabilidades del clan a una persona que no es parte de ¿qué? Del clan. Es decir, se extendía la familia a otra persona o otro grupo de personas y se utilizaba los términos para familias eran términos también que se utilizaban en la diplomacia internacional de la antigüedad. Se hacían familias y los pactos eran cosas muy serias en la antigüedad. Los pactos eran un medio por el cual dos personas juraban que se iban a proteger el uno al otro y se iban a ayudar el uno a otro. Este juramento muchas veces era ejemplificado. ¿Y cómo era ejemplificado el pacto? Bueno, el pacto era ejemplificado a veces por un sacrificio. Por ejemplo, Abraham hace un pacto ¿con quién? Con Dios. Génesis 15. ¿Y qué pasa en este pacto que Abraham hace con Dios? Dios le dice, yo te voy a dar una ¿qué? Una familia grande. Entonces Abraham le dice, ¿cómo sé que tú me das una familia grande? Ya estoy viejo, no tengo hijos, he estado casado por mucho tiempo y mi único heredero va a ser este siervo que tengo que no es parte de mi familia. Y le dice, voy a hacer un pacto contigo. Toma tantos animales, pártelos por la mitad y vamos a hacer un pacto. Y ahí está. Abraham se sienta en un lado, parte los animales, deja un espacio en el centro y se sienta a esperar que Dios venga a hacer el pacto. Pero muy interesante, porque estos pactos, estos animales divididos, era una forma de ejemplificar qué es lo que pasaría a la persona que rompía el pacto. Cuando dos personas hacían un pacto, caminaban por el centro de los animales y decían, si rompemos el pacto, si uno de los dos rompe el pacto, va a ser como ¿quién? Como nuestros animales. Era un pacto de sangre. Un pacto de sangre. Pero es muy interesante. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, que es la base del pacto, nosotros somos hijos de Abraham, Gálatas 3:28, herederos de la promesa. ¿Quién pasa por el medio de los animales? Solo Dios. Abraham no pasa. Dios se compromete. Interesante. Bueno, Dios hace un pacto también con Israel. Éxodo 24. Y en este pacto se mandan a poner 12 columnas y un altar. Un pacto entre Dios e Israel. El altar representa a Dios. Las 12 columnas representan ¿a quién? A los hijos de Israel. Y entonces se hace un sacrificio y se rocía la sangre sobre las columnas. ¿Y sobre quién? Sobre el altar. ¿Qué representaba este pacto? Este pacto representaba que si alguien rompía el pacto, su sangre iba a ser ¿qué? Derramada. Por eso dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de los pecados. Pero Cristo Jesús vino para tomar el lugar de Israel y su sangre fue derramada en representación ¿de quién? De Israel. Por eso nuestra sangre no tiene que ser ¿qué? Derramada. Un pacto. Pero ¿qué pasa cuando Dios hace este pacto? Bueno, cuando Dios hace este pacto, dice la Biblia que entonces Dios dice, bueno, como señal del pacto, ustedes me van a hacer un ¿qué? Un santuario. Éxodo 24:8 y Éxodo 25. Van a hacerme un santuario y yo voy a habitar en medio de ustedes porque ahora somos ¿qué? Familia. Somos partes del clan. Dios está en el centro del pueblo de Él. Ahora somos ¿qué? Familia. Y cuando somos familia de Dios tenemos derecho por lo menos a dos cosas. Y esas dos cosas, número uno es protección. Que nos hace daño, le hace daño a Él. Por eso cuando
Pablo, que persigue la iglesia, Dios se encuentra con Pablo y le dice Dios a Pablo: ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo dice: Señor, yo estoy persiguiendo a los cristianos, pero me estás persiguiendo a mí, no a ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me persigues? Le dice Cristo Jesús a Pablo. Lo que tú haces a ellos, ¿lo haces con quién? Conmigo. El cristiano tiene que derecho a protección, pero los cristianos tienen un segundo privilegio. ¿Cuál es el segundo privilegio? Los cristianos tenemos una herencia, porque la familia son ¿qué? Herederos. Dice Romanos 8 y muchos otros pasajes que somos coherederos. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Tenemos que ser parte de la familia, tenemos que ser leales a la familia. Esto es lo que Dios espera. Así que Dios hace un pacto con nosotros. Cuando yo me bautizo, cuando yo le entrego mi vida a Él, yo hago un pacto con Él. ¿Y saben cuál es la respuesta que Él hace? Dice la Biblia en Hechos 2:28 que somos bautizados para perdón de los pecados y recibiremos ¿qué? ¿El don de qué? Mire, lo mismo que Dios hizo con Israel, cuando Dios viene a morar en medio de su pueblo, es lo mismo que Dios hace con el cristiano a nivel individual, cuando Él entrega su vida ¿a quién? A Cristo Jesús. Él viene a morar a través de su Santo Espíritu y la persona se convierte en un templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Eso es el pacto que hacemos ¿con quién? Con Dios. Miren, desgraciadamente a veces nosotros no nos olvidamos de este pacto. Miren, quiero mostrarles un ejemplo triste pero real. Segunda de Reyes capítulo 16. Segunda de Reyes capítulo 16. Dice la palabra de Dios allí, versículo vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, hijo de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron ¿qué? Tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat, pero Edom echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Fíjense lo que pasaba. Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, se unieron y fueron a conquistar la ciudad de Jerusalén, al reino de Judá. Ahora, el reino de Judá, si ustedes leen Éxodo 4, 22 y 23, vamos a encontrar que Israel como un todo era hijo de Dios. Eso dice Éxodo 4, 22 y 23. Israel como un todo es hijo de Dios. Pero también si ustedes leen 2 Samuel 7, 12, 13 y 14, van a encontrar que el rey davídico, el descendiente de David, era por promesa de Dios también llamado hijo de ¿quién? De Dios. 2 Samuel 7, 12 al 14. Pero, y como hijo de Dios tenía una herencia a Israel y tenía protección de ¿quién? De Dios. Pero Acaz aquí ve estos dos reyes poderosos y se llena de ¿qué? De temor. Tanto Resín como Peca no pueden tomar a Jerusalén, pero Acaz teme que la tomen en el siguiente ataque. Entonces él le envía un mensaje al rey Tiglat-Pileser de Asiria. Asiria en aquel tiempo se está convirtiendo en una fuerza dominante y llegaría a ser un imperio dominante en los próximos años. Bueno, y le manda a decir este mensaje. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy ¿qué? Tu siervo, pero no solamente tu siervo, ¿qué más? Tu hijo. Él dejó de ser hijo de Dios y le dijo a Tiglat-Pileser: hagamos un pacto tú y yo. Quiero ser tú ¿qué? Quiero que hagamos un pacto, ser tu hijo, para que me defiendas. Ven y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra quién. Muchas veces nosotros rompemos nuestra fe, falla nuestra fe,
y le decimos a otra persona, sabes que quiero ser tu siervo y tu hijo, ven y defiéndeme y ayúdame. Pero la Biblia dice que nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios, y tenemos ciertos privilegios como hijos de Dios y ciertas responsabilidades también. Ahora, a veces nosotros no entendemos muy bien esto. Voy a ponerles un ejemplo. A veces nosotros pensamos que nuestra relación con Dios es como la relación que tienen los viajeros frecuentes con una compañía de aviación. ¿Ustedes han escuchado hablar de los programas de viajeros frecuentes? ¿Qué es un programa de un viajero frecuente? Bueno, si tú viajas mucho con una compañía, te inscribes a su programa de viajero frecuente, entonces ¿qué pasa? Pues tienes ciertos privilegios. Entre más millas o kilómetros viajas con esta aerolínea, tú recibes ciertos privilegios. Tienes, no sé, hay diferentes niveles, pues está el nivel oro, el platino ejecutivo, ¿no? Hay diferentes privilegios entre más millas viajas. Y entonces, bueno, algunos de estos privilegios, por ejemplo, son salas de espera especiales, ¿verdad? Todos tienen que esperar en un lugar, pero si tú eres viajero frecuente, esperas en otro ¿qué? En otro lugar. Otros de los privilegios es que pueden escoger asientos más cómodos o más cerca de la salida. Otro de los privilegios es que pueden subir primero al avión y poner sus maletas, porque cuando subes al último ya no hay lugar donde poner maletas. Todo el mundo quiere poner sus maletas arriba para no pagar lo de abajo. Muy bien. Otro es que a veces reciben ascensos a clase, a boletos de primera clase por premio por sus millas. Entonces nosotros decimos, bueno, yo llevo ya 5 o 10 años con Dios, ya voy aumentando mis millas, entonces ya debo recibir ciertos privilegios. Yo soy viajero frecuente, entonces yo soy hijo de Dios y recibo trato preferencial. Pregunta, ¿reciben los cristianos trato preferencial? ¿Reciben los cristianos trato preferencial? Wow. Miren. Cuando los problemas nos afligen a los creyentes, a menudo nos sentimos tentados a preguntarle a Dios, oye Señor, ¿por qué me pasa esto? Llevo 5,000 millas contigo. Yo he alcanzado ya cierto nivel, Señor. ¿Por qué me está ocurriendo estas cosas? Has fallado en premiar mi lealtad. Pero saben, nosotros no somos clientes de Dios. La relación entre un cliente y un vendedor es una relación en la cual ambos quieren obtener el mayor beneficio posible. Es decir, el cliente quiere recibir el mayor beneficio a menor costo. Por eso la pregunta clásica, Señor, ¿cuánto es lo menos que puedo hacer y todavía llegar al cielo? ¿No es cierto? Esa es la relación entre clientes y vendedor. Y miren, una relación entre cliente y vendedor no es una relación muchas veces de confianza. Es una relación de regateo. Dios no nos ha invitado a ser sus clientes. Dios nos ha invitado a ser sus socios, que es diferente. Los socios somos familia. Tenemos un mismo negocio, un mismo futuro, un mismo plan. Y nosotros creemos y queremos que el reino de Dios triunfe. Y puede ser que en algún momento nos toque llevar las cargas del negocio y nos toque algunas pérdidas con el negocio. Pero los dividendos del negocio, los beneficios del negocio serán también ¿quiénes? Nuestros. ¿Eres cliente o eres socio? ¿Eres hijo o eres solamente un invitado?
somos socios, somos hijos. Hay otra manera de explicar esto. Cuando somos hijos de Dios, nosotros somos miembros de su pueblo. Y al ser miembros de su pueblo, nosotros tenemos ciertas garantías, ciertos derechos inalienables. Solo por ser hijo. Ustedes saben que solo por ser humanos tenemos ciertos derechos inalienables. O sea, solamente porque naces y respiraste ya tienes ciertos derechos, ¿cierto o no es cierto? Sí. Mira lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos, que se firmó en 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra 4 libertades. 4 libertades. La libertad de expresión. Nadie puede quitarte la libertad de decir lo que tú quieres. La libertad de ¿qué? De creencia. Nadie puede obligarte a creer algo que tú no quieres creer. La libertad de religión. La libertad de necesidad y la libertad del temor. ¿Y sabe qué significa un derecho inalienable? Hoy recibí una clase muy interesante. El pastor de esta iglesia, él ha estudiado derecho y me dice, ¿por qué es inalienable? Bueno, por algo muy sencillo, porque nadie te lo puede quitar, ningún gobierno te lo puede quitar. Es más, tú mismo no te lo puedes quitar. Puedes no usarlo si lo quieres, pero es tu derecho. Es tu derecho. Miren los derechos que consagra la Constitución de los Estados Unidos. Los siguientes derechos son consagrados por la Declaración de Independencia 1736. Número 1, todos los hombres son creados iguales. Número 2, todos reciben del Creador ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Nadie puede quitarte el derecho a buscar la felicidad. La Constitución mexicana consagra también las garantías individuales y los derechos que tenemos. Así que tenemos derechos individuales. La pregunta es, ¿cuáles son los derechos del creyente? ¿Ustedes saben cuáles son sus derechos? ¿Qué les parece que leamos los derechos del creyente? Vamos a leer Hebreos capítulo 7 primero y después vamos a leer el capítulo 8. Hebreos 7, versículo 22 es lo primero que vamos a leer y luego vamos a ir a Hebreos 8. Dice ahí la palabra de Dios lo siguiente: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor ¿qué? Nosotros tenemos un mejor pacto en Cristo Jesús. Ahora, la palabra aquí fiador es una palabra muy interesante, porque también Jesús es mediador, pero aquí está hablando de Jesús como fiador. La palabra en griego es enguos, y la palabra fiador tiene que ver con es alguien que garantiza que eso se va a cumplir. Jesús es el garantizador de nuestros derechos. Ahora, ¿cuáles son esos derechos? Esos derechos están basados en un nuevo pacto que Dios hace con nosotros. ¿Y cuál es ese pacto que Él hace con nosotros? Hebreos capítulo 8, versículos 6 en adelante. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores ¿qué? Promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. En algún momento tendríamos la oportunidad de hablar del primero y del segundo pacto y cuál es la relación entre ellos. Hoy no tenemos tiempo para eso. Pero el versículo dice, versículo 8, y aquí empieza: porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. Y luego sigue diciendo, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. 4 garantías, derechos inalienables. Vamos a contarlos. Número 1, dice, número 1, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las que. Hermanos, tenemos derecho a una nueva vida espiritual. Tenemos derecho a que Dios venza sobre los problemas que tenemos en nuestra vida cristiana, las tendencias, los defectos de carácter, los defectos que hemos creado por nuestros hábitos, por la forma en que crecimos. Nuestro derecho es que Dios puede escribir la verdad en donde el corazón y darnos un nuevo corazón. Es un derecho inalienable, nadie lo puede quitar. Hoy te voy a explicar cómo Dios hace eso. Número 2, segundo derecho, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí. ¿Por qué? Tenemos derecho a contacto directo con el Padre. Dice la palabra de Dios que debemos acercarnos con confianza absoluta al Padre, porque ese es nuestro derecho. Nadie me puede quitar ese derecho. Miren, Juan capítulo 10 versículos 28 y 29 dice, no lo voy a leer, pero dice, las ovejas que mi Padre me dio, nadie me las puede arrebatar de la mano. Nadie puede arrebatarme de las manos. O sea, no hay ningún poder en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra que pueda arrebatarme de las manos de quién, de Dios. Uno de mis estudiantes, y él me ha permitido contar esto, uno de mis estudiantes me dijo, pastor, yo tristemente por algunas decisiones que tomé en mi vida pasé por circunstancias muy difíciles, y pastor, yo llegué a pasar por posesión demoníaca. Y él me contó su experiencia, posesión por los demonios. Pero miren, aun cuando él no podía expresar el anhelo de que Dios viniera a rescatarlo de sus circunstancias, porque cuando él abría la boca la cosa era otra voz, otras cosas. Yo sé que hay personas que no creen en esto hasta que lo vean en algún momento, y ojalá que nunca se vea, ¿no? Pero sí ocurre. Y él me dijo, pastor, Dios escucha aún lo que no podemos decir. Nadie puede arrebatarme de la mano de Dios. No contó cuando oraron por él, qué es lo que pasó cuando oraron por él, cómo quedó libre de esa situación. Hoy es un pastor, ¿saben? Hoy es un pastor, él dirige una iglesia y con mucho éxito, Dios lo ha bendecido. Así que nadie, es un segundo derecho. Tenemos acceso ¿a quién? Al Padre. No puedo renunciar a ese derecho. Puedo no usarlo, pero nadie me lo puede quitar. Nadie me lo puede. Yo puedo no usarlo, pero nadie me lo puede quitar. Número 3, otro derecho inalienable es versículo 11, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Dios ofrece oportunidades a todos. Todos de alguna manera lo logremos hacer nosotros o Dios utilice otros medios, Dios hará llegar su verdad a toda persona, y toda persona que lo busque tendrá la oportunidad de entregarse a Él. Esa es una promesa que Dios hace, es un derecho que inalienable. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene ¿a dónde? A este mundo. Aún que hayamos nacido en circunstancias tenebrosas, donde hayamos nacido, Dios puede hacer penetrar la luz a nuestras circunstancias. Es otro derecho que tenemos. Otro derecho. Y el cuarto derecho, el derecho que más utilizamos y a veces que creemos es el único que existe, pero no es el único que existe, es seré propicio de sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Sí, Dios también perdona nuestros pecados, pero eso es uno de los que, de los 4 derechos. ¿Cómo es que Dios escribe la ley en nuestro corazón? Mire, se lo voy a explicar rapidito. Hay un detalle muy interesante que descubrimos en la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es lo que dice
Éxodo, que Dios escribió la ley con su propio ¿qué? Con su propio dedo. Esto dice en Éxodo 31:18 y en Deuteronomio 9:10. Sin embargo, es muy interesante. Lucas 11:20 y Mateo 12:28, Jesús se refiere al Espíritu Santo como el dedo de Dios. ¿Cómo es que Dios pone en nosotros su ley y la escribe en nosotros por medio de qué? De su Espíritu Santo. Es el dedo de Dios que escribe. Por eso el pacto nuevo en Jeremías 31, 31 al 38 dice que Dios va a poner la ley en sus corazones. Pero si ustedes leen la misma descripción del pacto en Ezequiel 36, 26 en adelante, se van a dar cuenta que lo que Dios pone en nosotros es su Santo Espíritu. Derrama su Santo Espíritu sobre nosotros. O sea que la ley y su Santo Espíritu son dos caras de una misma ¿qué? Si tienes el Espíritu Santo, tienes que tener la ley de Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo. Si no tienes la ley de Dios, muy probablemente no tendrás ¿qué? No tendrás el Espíritu. Tienes que, son dos cosas, nos lleva, es dos caras de una misma ¿qué? De una misma moneda. Dios pone su ley en nuestra vida. Así que, hermanos, ¿cuál es la característica esencial de un cristiano? Un cristiano tiene una vida diferente. Una vida diferente. Y eso se debe ver en los que se reúnen o platican o son nuestros compañeros de trabajo o están cerca de nosotros. Una vida abundante. No tenemos que identificarnos para que otras personas se den cuenta que algo debe estar pasando. ¿En dónde? En el corazón. Ahora quiero decirles algo. La vida abundante incluye todo lo que hacemos en nuestro trabajo. Las verdades que tienen que ver con la ciencia, las verdades que tienen que ver con la salud, las verdades que tienen que ver con la administración, las verdades que tienen que ver con cualquier campo de interés humano. Toda verdad tiene su origen en Dios. Y toda verdad que se ha encontrado es porque Dios hace brillar su luz. Dice la Biblia, su sol sobre justos e injustos. Y si nosotros queremos acercarnos a la fuente de la verdad, Él desea compartir con nosotros percepción, habilidad para encontrar verdades para el beneficio humano en todas las áreas del conocimiento, porque toda verdad finalmente viene ¿de quién? De Dios, que creó el cielo y la tierra. Así que nosotros debemos de considerar que aún el trabajo que hacemos, si enseñamos, si trabajamos en alguna área, debemos de considerar que somos socios con Dios en esas áreas, porque finalmente Dios es el creador ¿de quién? Del universo. Todo lo que hacemos somos socios con Él. Hermanos, ¿somos clientes? No, somos socios. Y como socios somos beneficiarios de las ganancias y del éxito ¿de qué? De la empresa del reino de Dios. Esas son seguras, porque Dios nunca va a fracasar. Gracias por su atención. Yo quiero invitarles para que el Señor Jesús les dirija en sus vidas. Que el Señor les acompañe.